tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Pues fíjense que hoy tengo una palabra de esas que me gusta porque escuché una reflexión de esas que realmente me anima. Fíjese que luego estamos siempre en ese entendimiento raro de lo que nosotros queremos, porque muchas veces estamos negociando con nuestra culpa. Estamos pensando en, me tengo que acercar a Dios, pero la palabra de Dios es muy difícil, leer la Biblia es muy difícil. Pero cuando tenemos cuando entendemos lo que Dios nos quiere decir, porque la Biblia no tiene códices secretos, la Biblia tiene símbolos. Y los símbolos hacen que las cosas sean de fácil aprendizaje. Por eso Jesús decía, llegaban sus discípulos y le decían, Señor, ¿por qué nos hablas en parábolas? Dice, porque el que quiere entender va a entender. Fíjese, y esto es algo que repito mucho en este espacio. La Biblia se identifica a sí misma, o sea, la ley de Dios, la palabra de Dios se identifica a sí misma como agua. ¿Sí? Y mucha gente cree que la palabra de Dios es difícil de cumplir. Pero si entendemos al agua, fíjense esto, el agua tiene la capacidad de flexibilizarse para llegar a su objetivo. Entonces, esto nos ayuda a entender el hecho de que nuestra vida puede ser más fácil. Y esto yo lo he comprobado día tras día, tras día, tras día. Nuestra vida puede ser más fácil si nosotros nos permitimos a nosotros mismos el flexibilizarnos por medio de la palabra a las situaciones de la vida. Para toda situación en la vida hay una respuesta en la Biblia y eso es algo que es sumamente emocionante. Entonces, pero piense también esto, el agua como tal tiene esa capacidad de alisar las piedras por medio del paso. O sea, el agua se va abriendo camino y se flexibiliza para pasar por un lado o por el otro, pero a lo largo del tiempo va alisando las piedras. Y eso también tiene que ver con nuestro carácter. Y esto es una simbología. La verdad es que estoy muy emocionado porque la verdad es que es muy padre entender que las adversidades de la vida pueden ser enfrentadas por medio de la palabra, porque en la palabra está esa sabiduría para nosotros sortear cada cosa que nos pase en nuestro diario vivir. Pero a su vez, ese mismo pasar de un lado al otro y ese mismo abrirnos camino va a ayudarnos a moldear nuestro carácter y ahora sí que no a someternos, a simplemente hacer que el paso por la vida sea más suave. Piensa esto, y esto es algo que me gusta mucho cuando lo reflexiono. Yo tengo una personal afición por las piedras de río. Esas piedras de río tienen una forma bonita. Mucha gente ahora las usa para la decoración de sus baños. ¿Por qué? Porque son suaves al tacto. Y nosotros como hijos de Dios tendríamos que ser suaves al tacto. Y esto no quiere decir que tuviéramos que dejar nuestra esencia, porque la piedra nunca deja su esencia. La piedra toma una forma agradable de acuerdo al trato con el agua. La palabra de Dios nos quita nuestras orillas ásperas de acuerdo a cómo vamos teniendo contacto con ella. Siempre insisto mucho en Proverbios 1.7. Proverbios 1.7 dice, el comienzo de la sabiduría es el temor a Dios. Y temor, acuérdense que la diferencia entre temor y miedo es esta. El temor es a lo conocido, por mientras el miedo es a lo desconocido. Entonces dice, el principio de la sabiduría es el saber lo que Dios va a hacer. El saber diferenciar porque hay mucha gente que dice, las cosas se dieron y vienen de Dios. No, hay que diferenciar entre las cosas que Dios hace y las cosas que nos pasan en el mundo y en nuestra vida cotidiana. Por eso se vuelve emocionante el hecho de basarnos en la palabra para vivir nuestro día a día. ¿No lo ha pensado? Entonces, el agua, fíjese nada más, el agua da vida. A donde llevemos el agua va a dar vida. Y la palabra de Dios se representa a sí misma como vida. Entonces, si usted tiene la idea de que tener una relación con Dios es algo difícil, si usted tiene la idea de que leer la Biblia es difícil, es porque no se ha echado un buche de agua de la palabra de Dios. Por eso decía Jesús, el que tenga sed que se acerque a mí, porque de él brotarán palabras de vida eterna, ríos de agua viva. Lo veíamos en la serie de la semana pasada. Entonces esto tiene que ver
con una gran trascendencia de lo que Dios está esperando hacer en usted y en mí. Así que, ¿cómo lo ve? ¿Por qué no se da la oportunidad? Si usted tiene dudas, y yo me siento ahora sí que me siento muy bendecido, porque hay mucha gente que se acerca conmigo, a mí y me dice, oye René, necesito un consejo, necesito una palabra que darle a alguien, porque es más fácil tomar una frase de la Biblia que viene del corazón de Dios que darle un buen consejo de nuestro entendimiento a las personas. Entonces, si usted tiene situaciones de la vida, le aseguro que para todo hay una palabra. ¿Y por qué no empezar a hacer su vida flexible a las situaciones por medio de la palabra, en vez de pensar que la palabra de Dios y la ley de Dios es rígida? Y empiece a sembrar en su eternidad. Los invito, nos vemos mañana y que Dios les siga bendiciendo.